Hola a todos, muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad, agradecemos mucho tu apoyo. Party 1. El grito de Lucía rompió el silencio de la casa como un vaso que estalla en el suelo. Había bajado corriendo las escaleras tras escuchar un estruendo en el salón, y lo primero que vio fue el retrato familiar deshecho contra las baldosas. El cristal estaba partido en varios pedazos, y la figura sonriente de su madre en la foto parecía ahora fragmentada, irreconocible. Lucía se inclinó para recoger uno de los trozos, y entonces lo vio, el reflejo de Raúl de pie detrás de ella. Su primo la observaba fijamente, inmóvil, con esa mezcla de sorpresa y algo más difícil de nombrar. En su cara no había rastro de sonrisa, solo un silencio incómodo que pesaba más que la tormenta que empezaba a formarse fuera. «No quise asustarte», murmuró él al fin, dando un paso hacia adelante. Lucía no respondió. El sonido de su respiración llenaba la estancia. Sintió que debía decir algo, cualquier cosa que rompiera la tensión. Pero las palabras se le quedaron atascadas. Entonces sucedió, un gesto breve, casi accidental, un roce que se transformó en un beso. Apenas duró un instante, pero fue suficiente para dejar un vacío imposible de ignorar. Ella retrocedió de golpe, como si el suelo hubiera perdido firmeza. Ninguno de los dos se atrevió a mirarse directamente. El retrato roto seguía en el suelo, testigo mudo de lo ocurrido. Afuera, un trueno hizo vibrar los cristales de las ventanas. Lucía subió las escaleras sin pronunciar palabra. Raúl permaneció en la sala, rodeado de silencio y de fragmentos de vidrio que brillaban con cada destello del relámpago. El eco de ese instante quedó flotando entre ellos, como una línea invisible que ninguno sabía si cruzar otra vez o fingir que nunca existió. Parte 2. La mañana siguiente amaneció clara, como si la tormenta de la noche anterior jamás hubiera existido. El sol bañaba el patio interior, iluminando las macetas con geranios que la abuela cuidaba cada verano. Todo parecía en orden, pero Lucía sentía un peso extraño en el pecho, como si hubiera despertado en una casa distinta. Se sentaron a desayunar frente a frente. La mesa estaba llena de pan tostado, zumo de naranja y un cuenco de frutas recién cortadas, nada fuera de lo común. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, se encontraba con los ojos de Raúl, y ambos fingían mirar hacia otro lado con demasiada rapidez. Era un juego torpe de silencios que nadie había ensayado. «¿Dormiste bien?», preguntó él al fin, como si la pregunta pudiera borrar la noche. «Sí», respondió Lucía, aunque su voz sonó débil, casi quebrada. En la universidad, las palabras del profesor le pasaban por encima como un murmullo incomprensible. Anotaba frases sueltas sin entender su sentido. Todo lo que veía era la escena repetida una y otra vez, el cristal roto, el reflejo de Raúl, el instante que no sabía cómo nombrar. Él, mientras tanto, permanecía en casa, encerrado con su ordenador portátil. Decía trabajar, pero cada pocos minutos se levantaba y salía al balcón, como si esperara que el aire fresco lo despejara de una confusión que no desaparecía. Al caer la tarde, volvieron a coincidir en el salón. La televisión encendida lanzaba imágenes ruidosas que ninguno miraba. Entre ellos, las frases parecían piedras pesadas, cortas, secas, incapaces de fluir. La noche avanzaba, y la tensión seguía creciendo como una sombra que poco a poco se adueñaba de cada rincón de la casa. Parte 3. La lluvia comenzó al caer la tarde, primero como un murmullo suave sobre los tejados, luego como un golpe constante que hacía vibrar las ventanas. A medianoche, un apagón dejó la casa sumida en la oscuridad. Solo algunas velas encendidas en la mesa del comedor iluminaban el espacio con una luz temblorosa. Lucía y Raúl se quedaron frente a frente, sin televisión, sin móviles cargados, sin nada que los distrajera. El silencio parecía más fuerte que el propio trueno. «A veces siento que no soy yo misma aquí», dijo Lucía, casi en un susurro. Sus manos jugueteaban nerviosas con la cera de la vela. Raúl la miró fijo, como si esa confesión le hubiera abierto una puerta inesperada. «Yo tampoco», respondió al cabo de un rato. «Siempre tengo la sensación de no encajar, como si este lugar nunca fuera realmente mío».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Afuera, el agua corría por las calles de Sevilla como un río desbordado. Adentro, la tensión crecía con cada destello de relámpago. Lucía levantó la vista. El reflejo de la vela hacía que los ojos de Raúl parecieran más oscuros. Un segundo de duda bastó para que se acercaran, y entonces ocurrió. Otro beso. Tan inesperado como inevitable. Se separaron rápido, casi asustados por la intensidad del momento. Nadie se atrevió a decir nada más. La vela parpadeó y se consumió un poco, como si guardara en secreto lo que acababa de pasar. El sonido de la tormenta siguió llenando la casa, pero ya nada era igual entre ellos. Parte 4. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado, pero el aire en la casa seguía cargado, como si aún flotara en él la electricidad de la noche anterior. Lucía bajó las escaleras con paso lento. En la cocina, Raúl preparaba café. El aroma llenaba el espacio, pero en lugar de calidez, parecía traer consigo un recuerdo incómodo. ¿Quieres?, preguntó él, levantando la taza sin mirarla directamente. Sí, gracias, respondió Lucía, evitando cruzar su mirada. El gesto fue normal, cotidiano, pero ambos sabían que lo cotidiano ya no existía. El silencio que siguió fue espeso, como si cada frase que no decían se acumulara sobre la mesa. Más tarde, salieron juntos a hacer algunas compras en el barrio. Las calles húmedas brillaban bajo el sol tímido. Saludaron a vecinos, entraron en la panadería, fingieron normalidad. Nadie habría sospechado nada extraño. Sin embargo, cada roce accidental entre ellos era un recordatorio insoportable de lo que había ocurrido. En el camino de regreso, Raúl rompió el silencio. «Lucía, ¿podemos hablar?» Ella se detuvo un instante, con una bolsa en la mano. Su corazón latía demasiado rápido. «No ahora», respondió casi en un murmullo, y siguió caminando. Aquella noche cenaron con la abuela, que hablaba entusiasmada de una visita al mercado. Ambos asentían y sonreían, pero en sus cabezas solo había un mismo pensamiento: ¿cómo sostener esa apariencia sin delatarse? Cuando se despidieron para subir a sus habitaciones, sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Fue suficiente para que el aire volviera a tensarse. Nada estaba resuelto. Todo estaba al borde de estallar. Parte 5. El sábado por la tarde, Lucía decidió dar un paseo por el parque para despejar la mente. Las hojas secas crujían bajo sus zapatos, y el viento traía un aire fresco que no lograba calmarla. No esperaba encontrarse con Raúl allí, sentado en un banco, hojeando un libro. Su corazón se aceleró al verlo, y por un instante dudó si acercarse. «Hola», dijo él, cerrando el libro con cuidado. «Hola», respondió Lucía, intentando sonar despreocupada. Se sentaron juntos, pero la tensión era casi tangible. La conversación empezó banal, sobre el clima y el vecindario, pero cada palabra llevaba un peso oculto. Sus miradas se cruzaban más de lo normal, y un silencio incómodo los envolvía. De repente, un perro corrió cerca, tirando de la correa de su dueño. Lucía dio un pequeño salto, y Raúl, sin pensarlo, la sostuvo del brazo. Ese contacto breve, inadvertido, hizo que ambos contuvieran la respiración. Había algo más allí, un vínculo peligroso que ninguno de los dos quería admitir. «No sé cómo seguir adelante con esto», susurró Lucía, mirando al suelo. «Yo tampoco», admitió él, con un hilo de voz. Un momento de debilidad los acercó de nuevo, un beso breve, inesperado, que ninguno planeó pero que selló la tensión acumulada. Al separarse, se dieron cuenta de que las reglas habían cambiado. La rutina tranquila que antes tenían estaba rota, y cualquier intento de normalidad parecía imposible. Cuando se levantaron para irse, un coche pasó demasiado rápido, levantando polvo y hojas secas. Fue un recordatorio de que el mundo seguía girando, indiferente a sus problemas, y que cualquier decisión tenía consecuencias invisibles, pero reales. El parque quedó atrás, pero la sensación de peligro y deseo no los abandonaba. Ambos sabían que algo estaba a punto de romperse. Parte 6. La tarde caía lentamente, y la luz dorada del sol bañaba las calles de Sevilla. Lucía caminaba sola por la orilla del río Guadalquivir, pensando en todo lo que había pasado. Cada paso resonaba en su mente como un eco de decisiones que ya no podía deshacer.
El beso con Raúl seguía ardiendo en su memoria, pero no había rencor ni culpa, solo una mezcla confusa de añoranza y miedo. De pronto escuchó una voz familiar detrás de ella. Era Raúl, corriendo a su lado, con el rostro serio pero con los ojos que reflejaban sinceridad. «Lucía, no puedo seguir así», dijo él, respirando entrecortadamente. «Necesito que hablemos». Se detuvieron junto al puente. El agua brillaba con destellos anaranjados, reflejando un cielo que parecía suspender el tiempo. Por un momento, todo el ruido de la ciudad desapareció y solo quedaron ellos, con todas sus dudas, secretos y emociones concentradas en ese instante. «Creo que siempre habrá algo entre nosotros», murmuró Lucía, con una voz que temblaba. «Pero no sé si podemos seguir engañándonos». Él asintió lentamente. Hubo un silencio cargado de significado, un espacio donde ninguna palabra podía cambiar lo que sentían. Entonces, en un impulso, Raúl se inclinó y la besó de nuevo. Un beso breve, inesperado, intenso y silencioso, que parecía contener años de emociones no expresadas. Al separarse, ambos sonrieron tristemente, conscientes de que ese momento no podía durar. Se dieron un último vistazo, una mezcla de comprensión y resignación. Luego, cada uno se alejó por su lado, dejando atrás el puente, la luz dorada y la certeza de que algunas historias no tienen finales felices, pero sí momentos que permanecen para siempre. Mientras se perdían en la ciudad, una sensación de asombro y nostalgia flotaba en el aire. La vida continuaba, y ellos también, pero marcados por lo que no podían cambiar.